Tú sabes que hay presidentes que mandan con puños de hierro. Pero, ¿y si te dijera que algunos también se arrodillan ante secretos que no pueden controlar? Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta si quieres descubrir lo que nunca muestran del poder en Rusia. Putin ha construido su imagen como el hombre más fuerte del siglo XXI. Pero hay un lugar donde incluso él baja la mirada: la Catedral de Cristo Salvador. En las fotos oficiales aparece de pie junto al patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa. Pero lo que no muestran las cámaras es lo que ocurre debajo de sus pies. Bajo esa catedral se extienden corredores clausurados, criptas selladas desde la época de los zares y túneles que algunos aseguran llegan hasta estructuras construidas antes del Imperio Ruso. Stalin la destruyó en 1931. Quiso levantar allí el Palacio de los Soviets, un coloso que nunca se construyó. Décadas después, Putin ordenó su reconstrucción total, piedra por piedra. Algunos dicen que fue por fe, otros creen que fue por lo que encontraron entre los escombros: fragmentos de símbolos imperiales, documentos bizantinos y un artefacto metálico cubierto de grabados que nadie ha vuelto a ver. Desde entonces, cada año, Putin visita el lugar en fechas que coinciden con antiguos calendarios religiosos, y cada ceremonia dura exactamente 66 minutos. En 2007, un técnico de sonido que trabajaba en la transmisión dijo haber sentido un zumbido detrás de los muros, justo antes de que Putin cruzara el altar. 3 días después, abandonó el país sin dejar rastro. Otros lo ven como simple teatro, una forma de usar la religión como símbolo de control. Pero hay gestos que no se pueden explicar solo con propaganda. Cuando anexó Crimea, apareció portando una réplica del estandarte de Vladimir el Grande. Restauró iglesias olvidadas, entre ellas una que, según los archivos, protegía reliquias llegadas desde Constantinopla. Y en un discurso reciente citó a un monje del siglo XI, que hablaba de los guardianes invisibles del reino bajo la piedra. ¿Por qué un presidente con armas nucleares se obsesionaría con túnicas antiguas, manuscritos y rituales apagados hace siglos? Algunos creen que encontró algo que nunca muestra, algo que lo hace arrodillarse. Porque en Rusia, el poder no siempre está en el Kremlin, a veces está enterrado bajo él. Cuando se reconstruyó la catedral, muchos pensaron que era un simple gesto simbólico, pero los planos originales no coincidían con lo que terminó siendo construido. En los informes técnicos se registran pasajes subterráneos añadidos que no existían en el diseño del siglo XIX. Algunos obreros hablaron de cámaras circulares, recubiertas con piedra blanca traída desde los Urales, y con símbolos grabados que nadie supo traducir. Uno de ellos, años después, dijo haber visto un mural cubierto por una lona negra, al que solo se accedía con una llave traída desde San Petersburgo. Cuando intentó hablar con periodistas, desapareció. Su familia aún lo busca. Lo extraño es que, al mismo tiempo, Putin empezó a usar un anillo en la mano derecha que no llevaba antes. No tiene escudo ni símbolo visible, pero en la liturgia ortodoxa, los anillos se utilizan para guardar reliquias. En una visita de estado a Serbia, lo retiró brevemente y lo colocó sobre una piedra antes de entrar a una iglesia cerrada al público. Las cámaras estatales cortaron la transmisión en ese instante. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos creen que bajo Moscú hay una estructura más antigua que la ciudad misma, que la catedral fue colocada encima para sellarla, que no se trata de religión sino de contención. En 2016, un documento desclasificado del KGB reveló una operación llamada Zar Blanco, en la que se detallaba la búsqueda de reliquias perdidas entre los Balcanes, el Cáucaso y el Mar Negro. El objetivo: localizar un objeto mencionado en crónicas medievales rusas como el corazón de los herederos. El mismo símbolo aparece en un tapiz colgado en una capilla secreta del Kremlin. A los visitantes no se les permite entrar ahí, solo el presidente y el patriarca, nadie más, según una ex traductora de la Duma. En reuniones privadas, Putin ha citado pasajes de textos apócrifos que no figuran en ninguna Biblia oficial, y en un discurso cifrado a puertas cerradas, dijo que el Tercer Imperio necesita un eje invisible que sostenga el alma del mundo eslavo. Las palabras no fueron grabadas, pero los asistentes salieron en silencio.
Uno de ellos renunció ese mismo día. Desde entonces no ha dado entrevistas. Lo que empezó como una reconstrucción arquitectónica se ha convertido en un culto invisible. Putin no dirige solo un país. Algunos creen que está intentando revivir un poder que lleva siglos dormido. Uno que no responde a urnas ni partidos, sino a pactos que nadie ha visto firmar. Algunos historiadores han empezado a notar un patrón. Cada gran decisión de Putin, la anexión de territorios, las reformas constitucionales, incluso sus ausencias prolongadas, coincide con días sagrados del calendario ortodoxo, pero también con fechas marcadas en antiguos códices eslavos, conservados en monasterios de difícil acceso. Uno de estos textos, conocido como el Manuscrito de Belich, menciona una figura llamada el Vigía del Centro, un hombre que reinaría sin corona visible, pero con la misión de custodiar las llaves del subsuelo. El texto fue descartado por siglos como folclore místico, hasta que en 2003 se descubrió que las coordenadas talladas en uno de sus márgenes coincidían con el eje de la Catedral de Cristo Salvador. Desde entonces, el manuscrito fue retirado de consulta pública y solo puede ser examinado con autorización directa del gobierno ruso. En una entrevista filtrada, un exfuncionario del Ministerio de Cultura afirmó que Putin había ordenado replicar símbolos del manuscrito en la decoración interior del Palacio Presidencial de Sochi. Dijo que uno de ellos representaba una cruz eslava invertida, encerrada en un círculo. Cuando se le preguntó qué significaba, respondió: "Eso no lo preguntamos, solo lo colocamos. En las ceremonias religiosas más privadas, el presidente ha sido visto participando en rituales poco comunes, incluso dentro de la tradición ortodoxa. Hay quienes afirman que durante ciertas bendiciones, el patriarca no recita en ruso, sino en un idioma olvidado, una mezcla de griego antiguo y eslavo litúrgico arcaico. En uno de esos eventos, registrado en una fotografía fugaz, se ve a Putin arrodillado en una cámara de piedra, bajo una lámpara encendida con fuego no eléctrico. Al fondo, un objeto cubierto por una tela roja. La imagen fue borrada de todos los portales oficiales en menos de una hora, pero algunos usuarios lograron archivarla. No se ha confirmado su autenticidad, pero desde entonces, la especulación se ha disparado. ¿Qué guarda ese altar? ¿Qué vio Putin en esa cámara sellada que lo ha hecho volver año tras año al mismo lugar? Incluso dentro del Kremlin, no todos tienen acceso a esas ceremonias. Se dice que solo 5 personas conocen el contenido completo de las reliquias encontradas bajo la catedral. Todos firmaron un documento de silencio perpetuo. Uno de ellos murió en circunstancias inexplicables en 2018. Otro desapareció en 2020. El poder absoluto rara vez necesita símbolos, pero cuando alguien los conserva en secreto, es porque significan más de lo que estamos dispuestos a admitir. El vínculo entre Putin y la Iglesia Ortodoxa ha sido descrito como político, pero cada gesto parece cuidadosamente ritual. Durante la Pascua de 2015, el presidente entró al templo sin cámaras, solo con un grupo reducido. Uno de los asistentes filtró un detalle. Antes de retirarse, Putin se detuvo frente a un mural apenas visible, representando a un monje ciego con una antorcha encendida. Dicen que susurró algo en voz baja y colocó 3 monedas sobre la base del muro. Luego se marchó sin decir palabra. Ese mural no aparece en ningún registro oficial. Algunos creen que forma parte de una serie de imágenes rescatadas de manuscritos bizantinos perdidos durante la caída de Constantinopla. Otros piensan que es más moderno y que fue pintado por encargo. Lo más inquietante es que en 2019, durante una visita a la iglesia de las Cúpulas Doradas, un sacerdote pronunció un fragmento de oración que no está en ninguna liturgia ortodoxa. La frase decía: "Que el elegido del subsuelo encuentre la llave en el día del trueno". Una hora después, un rayo cayó sobre el techo del templo. Nadie resultó herido, pero las cámaras de vigilancia fallaron durante 8 minutos exactos. Ningún video se recuperó. Algunos dicen que todo esto es casualidad, que las criptas, los símbolos, las frases antiguas, son solo una forma de dar misterio al poder. Pero otros aseguran que Putin no ha buscado una iglesia, ha buscado una bóveda, que lo que encontró bajo la catedral no fue fe, sino tecnología, o algo que se parece demasiado. Una estructura circular de piedra
con un centro metálico que emite calor sin energía visible. Los obreros que vieron su forma lo describieron como una corona invertida, con pulsos tenues y un zumbido constante. Desde ese día, dicen, el lugar quedó sellado, y las visitas del presidente se hicieron más frecuentes, siempre en silencio, siempre solo. No hay fotografías oficiales dentro de la cámara, solo grabaciones que se almacenan en una bóveda separada, protegida por 2 capas de seguridad biométrica. Y un tercer código que, según fuentes cercanas, solo conoce Putin. Lo que sea que guarda ese lugar no es historia, no es religión y no es símbolo. Es algo que solo unos pocos están dispuestos a custodiar, porque hay secretos que no se esconden del pueblo, se esconden del tiempo. Algunos lo llaman superstición, otros estrategia, pero hay quienes creen que Putin no gobierna solo con leyes ni con miedo, que su verdadero poder viene de algo más antiguo que el Estado ruso. En ciertos círculos académicos prohibidos, se habla de un texto llamado El rastro del ojo ciego, un manuscrito escrito por un monje renegado del siglo XIV, que describe una figura que surgirá del norte, silenciosa, rodeada de símbolos perdidos y de fuego sin llama. El texto habla de un círculo de piedra, donde el eco responde con palabras que nadie ha pronunciado, y de un hombre que, al escuchar ese eco, dejará de hablar con otros, porque ya no lo necesita. No existe copia pública de ese texto, pero en 2021, un académico bielorruso aseguró haber visto una reproducción parcial en el despacho de un alto funcionario del Kremlin. Dijo que estaba marcado con anotaciones escritas a mano y que una de ellas decía: "Este es el eje, esto no puede caer". Días después, el académico fue arrestado por motivos no revelados. Hoy, Putin sigue regresando a la catedral. No hay prensa, no hay anuncios, solo las mismas fechas, la misma ruta, los mismos 66 minutos. Y aunque la ceremonia es cerrada, cada vez que sale, repite las mismas palabras: que la unidad permanezca bajo nuestros pies. A algunos les suena a metáfora, a otros les parece una advertencia. Porque si bajo esa catedral se guarda algo que no puede ser mostrado, ¿qué pasaría si alguien más lo encuentra? Y si todo este tiempo, el líder más enigmático del siglo XXI ha estado protegiendo algo más grande que el poder, algo que no gobierna, algo que lo gobierna a él. Hay un detalle más que pocos conocen. En un discurso interno filtrado en 2023, Putin dijo: "Si alguna vez me ven retirarme de esta ciudad, no será por política, será porque algo se ha abierto". Nadie lo mencionó en la prensa, pero desde entonces, las visitas al lugar se han intensificado. La piedra ha sido reforzada con concreto. Los accesos están sellados con detectores de movimiento y guardias, vestidos de civiles. Lo que sea que hay debajo, no es historia, no es símbolo, y no es religión. Es algo más profundo, algo que no debe despertar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, porque lo que viene en este canal está más cerca de la verdad de lo que crees.